Adelante, María Colombia. Entonces, como les estaba comentando de que Mota nos invita a que nosotros reflexionemos, ¿no? Porque somos partes también de que las clases, pues, como les decía, los niños de pronto se sientan aburridos, no les guste porque no tenemos una planeación adecuada para ellos. Entonces, es hora de que pues nos tomemos conciencia y miremos lo que nos dice Mota, ¿no es cierto? De que debemos de cambiar, debemos de ser personas que pensemos siempre en nuestros estudiantes cada día, de mejorar, de actualizarnos también en nuestras planeaciones, en nuestro currículo, ¿sí? Nuestros planes de estudio debe de ir enfocado realmente hacia ellos, ¿no? Porque muchos niños vienen con muchos problemas desde las casas, ellos son niños que de pronto, de uno que ya maneja su aula de clase se da cuenta de que muchos niños son abandonados por sus padres, son niños que viven solos o son niños que están acompañados con el hermano mayor, ¿sí? Entonces toda esa problemática para estos niños es un caos totalmente. Entonces, Mota nos invita, ¿no? A que debemos de tener esa reflexión con esas personitas y cambiar cada día. De verdad, yo estoy muy agradecida con el doctorado porque mire que me ha servido mucho, mucho las ponencias de los compañeros, ¿sí? Donde uno le ha ayudado a reflexionar, a pensar y a cambiar. Sí, y de verdad les agradezco porque esto nos ha servido bastante. Estoy muy contenta, muy feliz de estar estudiando el doctorado y pues seguir adelante, ¿sí? Y que Dios nos ayude y de verdad todo se lo hace por nuestros estudiantes que son la causa realmente que tenemos como docentes, como esta vocación que Dios nos ha dado para que cada día saquemos mejor a nuestras instituciones y a estos jóvenes que en verdad necesita el país. Muchísimas gracias por escucharme y disculparán por mi gripita. Gracias a ti, Gracias. María Colombia. Muchas gracias por compartir los saberes y a pesar de la gripa, valoramos el esfuerzo. Bueno, y entiendo que Enrique de este segundo grupo no pudo participar hoy. No sé si dejó algún texto o video o quizás nos compartirá más adelante. No, no nos compartió. Yo creo que más adelante lo hará. Ok, muchas gracias, Nubia, María Colombia. Compañeros, tenemos algunas preguntas, comentarios para este grupo de Nubia y María Colombia. Bueno, entonces vamos a proceder con el grupo número 3. En este caso voy a compartir pantalla. Share. Y aquí tenemos la presentación de Narcisa, Yolanda, Rosalba. ¿Se ve bien? Sí, doctora, Sí, señora. Sí. sí se Per- mira. Muy bien. Perfecto. Voy a ampliar para que se vea mejor. Listo. Listo, Y muchísimas yo, gracias. con gusto, y yo aquí pendiente Gracias. para que me indiquen, por favor, cuándo adelantar. Ah, Una pequeña solicitud, tratemos de seguir con los lapsos de tiempo que implica máximo 20 minutos por grupo. ¿Ok? listo, sí señora, no, Listo, no se doctora. preocupe. Ajá. Perfecto, Eh, gracias. Inicio yo, compañeros, muy buenos días. Haciendo una excusa de la compañera Rosalba, porque en estos momentos se encuentra hospitalizada. Oh, ¿qué Ujú, tiene? entonces, tiene, creo, es un problema con un brazo Uy, y entonces pues como que ya no aguantó más y tuvo que irse y la ingresaron por urgencias. Dios mío, Entonces ella estaba esperando que fuese rápido y la soltaran, pero pues al parecer estuvimos esperando todo este rato y no fue rápido. Y nos toca trabajar pues
la compañera Yolanda y a mí, pero ella sí nos dejó el trabajo y entonces entre ella y yo vamos a socializarlo. Ok. ¿Listo, doctora? Sí, Ujú. claro, y pronta recuperación. Yo voy a escribirla más adelante a ver qué novedades tiene en cuanto a la salud. Ah, sí, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Ujú. Me regala la siguiente, por favor. Aquí Pues ya sabiendo pues que este grupo está integrado por la compañera Yolanda, eh, la compañera Rosalba y mi persona, quienes hablan, Narcisa Díaz. En primer lugar, pues a mí me tocó iniciar con la interdisciplinariedad desde la teoría de los sistemas complejos. El primer módulo que era de Copen, Mansilla y Miramontes. Me regala la siguiente, doctora, por favor. Los autores proponen que la interdisciplina debe entenderse como la perspectiva de los sistemas complejos, afianzando afianzando la simple colaboración entre disciplinas y tratando de entender la transdisciplina, donde las fronteras entre campos del conocimiento se hacen más débiles y fortaleciendo mejores aprendizajes, entendimientos más colaborativos. Me regala la siguiente, doctora, por favor. La interdisciplina y los sistemas complejos. Entendiendo los sistemas complejos como agentes con múltiples elementos interconectados que generan comportamientos emergentes que a su vez buscan integrar lo que está dividido. Ya uniéndolos con la interdisciplina se forman una integración total, creando un nuevo marco conceptual. Hemos citado como ejemplo el estudio del cambio climático. Se combinan la física, la biología, la economía y la sociología para entender causas y soluciones sin separarse estrictamente de cada campo. ¿Me regalas, por favor, la siguiente, doctora? Algunos ejemplos citados por los autores. En cuanto al lenguaje común, tenemos las matemáticas y la computación. Actúan como lenguajes universales que permiten la comunicación entre las disciplinas. Por ejemplo, el uso de modelos computacionales para simular epidemias, involucrar datos médicos, sociológicos y estadísticos. ¿Me regalas, por favor, la siguiente, doctora? En cuanto a la computación como disciplina transversal, la evolución de las computadoras, desde dispositivos electrónicos hasta procesadores moleculares, muestra cómo la computación no pertenece a una sola disciplina. Ejemplo, un algoritmo puede ser diseñado por un matemático, implementado por un ingeniero y aplicado por un biólogo para analizar secuencias genéticas. ¿Me regalas, por favor, la siguiente? En cuanto a la ciencia moderna y a la especialización, la fragmentación del conocimiento ha llevado a que los especialistas en áreas muy cercanas no puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, un ecólogo tropical puede no entender conceptos básicos de genética, aunque ambas trabajen en biología. Ya para concluir, tenemos que los autores del libro nos invitan a repensar cómo se produce el conocimiento en la actualidad. Nos muestran un poco de historia para evitar caer en lo mismo. Nos hacen conocer que la interdisciplina no es solo una moda académica, sino una necesidad para abordar problemas complejos como la pobreza, la violencia política y armada que sobrellevamos a nivel mundial, o la utilización indebida de la inteligencia artificial con la utilización, combinación y aplicación de lo aprendido, podemos actuar ante muchos fenómenos. Eh, Hasta aquí voy yo.
le cedo el paso a la compañera Rosalba. Rosalba no, Yolanda. Yolanda. Yolanda, sigue tú, por favor. Gracias, Narci. Muy buenos días, doctora Ayala, compañeros. Bueno, muy Buenos bien. días. Continuamos con el texto de complejidad, educación y transdisciplinaridad de Raúl Mota. Bueno, el autor nos plantea una problemática que lleva alrededor de 30 años, estas problemáticas acerca de las políticas educativas que se han tratado de aplicar y que pues no han tenido como un mayor éxito. Esto debido a que a nivel institucional hay un aislamiento respecto a los desafíos sociales, las transformaciones culturales y la vida en general. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Bueno, para ello pues se requiere que de un trabajo conjunto con la comunidad educativa, que los docentes tengamos prácticas interdisciplinarias y una visión igualmente transdisciplinaria, que se haga una revisión de la metodología y aplicación de varias de estas que posibiliten verdaderas prácticas interdisciplinarias, que exista una mejor preparación y una condición de formación y aprendizaje. Igualmente debe plantearse una articulación de los programas académicos en las diferentes disciplinas. Es un trabajo que se ha iniciado, ¿sí? En algunos colegios hemos sido de pronto testigos que se tiene como esa primera intención, pero como que queda en el camino porque hay un programa que cumplir respecto a los, digamos, como a los estándares que nos indican el Ministerio de Educación. Entonces, pues es algo que queda en el camino, no hay un desarrollo efectivo y quizá por estos mismos lineamientos. Bueno, quizá por esos mismos lineamientos que se dan desde el Ministerio de Educación, ya lo había planteado. El siguiente, doctora, por favor. Bueno, ay, doctora, qué pena. Regresamos al anterior, que me faltó complementar algo respecto a esos requerimientos. Bueno, mirábamos entonces que acerca de la articulación de los programas académicos. El autor Raúl Mota también pues nombra aquí varios autores, entre ellos a Rolando García, en su análisis de cómo deberían intervenir las diferentes disciplinas, y esto sería desde el mismo análisis de las interrelaciones entre los fenómenos y los procesos que son objeto de estudio. También Raúl Mota menciona a Basarab Nicolescu con sus definiciones sobre transdisciplinaridad, pluridisciplinaridad e interdisciplinaridad. Em, Manifiesta allí que la transdisciplinaridad es muy diferente a la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad. La pluridisciplinariedad parte de un objeto de estudio, de una disciplina y en la cual otras disciplinas participan, pero los objetos siguen enmarcados en esa misma, en una disciplina específica. La interdisciplina hace un intercambio de métodos entre disciplina y surgen otras nuevas disciplinas. La transdisciplina nace de la relación de diferentes niveles de realidad y en donde aparecen nuevas lógicas y emerge la complejidad. Yo ya expuse. Ok. Ay, no sé. Ok, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí, la siguiente. Bueno. Ambiente de enseñanza escolar versus la realidad. Bueno, cada vez es marcada la diferencia entre lo que se enseña en los colegios con la realidad del mundo que rodea al estudiante. Existe un desfase que crea problemas de comprensión frente a las propias temáticas impartidas. En este mundo de realidades complejas, al ser llevado a las instituciones educativas, para lograr una mayor comprensión de los mismos, se destaca la incompatibilidad entre la enseñanza impartida y lo que la realidad del mundo plantea. El joven, en su búsqueda de explicación para sus nuevos interrogantes personales, basados en sus propias experiencias de su relación con su entorno, encuentra un mundo de información que termina por inducirlo en un grupo particular que se ajusta a lo que el joven mismo quiere encajar.
La realidad del joven es virtualizada a tal punto que la explicación a esas inquietudes tan personales son tomadas para formar sus criterios. Esa pequeña máquina, refiriéndonos al celular, de variada y extensa información, lo enfoca en un grupo al cual el joven cree sentirse parte de él. Es allí donde las relaciones humanas que antes considerábamos importantes, hoy con el uso de la tecnología va perdiendo importancia. Sus lugares de origen, nuestros propios territorios, están siendo desplazados por otros a los que igual nos llaman la atención dentro de esa información global. Aparece una nueva forma de organización social en donde los intereses, los objetos de estudio están en red y su dinámica es interdependiente y abierta. Siguiente, doctora, por favor. Ok. Existe globalización del conocimiento. Em, Existe un intercambio de información y comunicación a nivel mundial que se difunde de manera amplia y rápida, facilitando la apropiación del conocimiento gracias a los avances tecnológicos. Facilita la educación a distancia, el aprendizaje de otros idiomas. Sin embargo, se reconoce una limitación para algunos sectores de la sociedad y del planeta mismo. Algunas regiones no cuentan con esos desarrollos tecnológicos y también quienes lo poseen podrían tampoco tener acceso a todo tipo de información. Esta también es restringida, por ejemplo, para algunos países por parte de las naciones dominantes. Estos problemas globales, ese mundo complejo no se puede gerenciar desde las políticas educativas actuales, ya que aún se mantiene un espacio fragmentado. A pesar de esta globalización que genera unidad, no se manifiesta realmente en la sociedad, pues se siente un ambiente de exclusión al mismo tiempo. Se debe buscar entonces esos modos de vincularidad. Existe, por tanto, una franja entre la globalización uniforme y la fragmentación mutilante que solo podría percibirse desde la perspectiva transdisciplinaria, transpolítica, transreligiosa y transcultural, que hoy escapa a los ojos de varios profesionales y entre ellos al educador, y entre ellos el educador. Esta nueva percepción demanda nuevas formas de organización, donde se pone a prueba la creatividad para hacer realidad esos procesos vinculantes desde las propuestas interdisciplinarias. De este modo, las ideas conforman nuestros paisajes y nuestro territorio, nuestras reacciones y nuestros actos. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, aquí quise escribir esta frase de Raúl Mota, que dice: la transformación de la educación no requiere solo más información y conocimiento, sino un esfuerzo inteligente de participación, apertura y diálogo de parte de todos los sectores de la sociedad. Nosotros debemos reencontrarnos en esa resignificación del valor humano y nuestra presencia en el universo, desde nuestra propia reflexión que busca esa reconexión de lo interior con lo exterior, dando apertura a esos nuevos rumbos que se dan de manera progresiva y significativa, que son además cambiantes y a los cuales debemos enfrentar con buena actitud. Es una apertura a esos conocimientos nuevos para los cuales nuestra preparación debe estar orientada a darle esa bienvenida y trabajar en conjunto con esas nuevas realidades que van surgiendo. Continuamos, doctora. Por lo tanto, como educadores, debemos estar capacitados para reconocer y valorar las diferentes culturas y formas de pensamiento. Esto implica una ecología de la inteligencia colectiva y una ecología de las ideas. Debe haber un despertar de una nueva sensibilidad con un componente reflexivo y un componente ético en la toma de decisiones. El educador debe ser un mediador entre el saber y el conocimiento, entre la tradición heredada y lo que surge como nuevo. Se debe convertir en un generador de vínculos temporales. Esto conlleva una formación autónoma en varias disciplinas científicas y culturales, o por lo menos en leer e instruirse sobre otras formas de pensar y relacionarlas para aproximarse a la explicación de esa realidad emergente y compleja. Continuamos, doctora, por favor. Como conclusión, tenemos entonces que la transformación en la educación no solamente debe darse en el plano económico y material,
en la reorganización curricular, sino también es mantenerse firme con una actitud de mostrarse dispuesta ante los desafíos, a la aceptación de lo inesperado, considerando siempre las tradiciones, la historia de las culturas, y esto requiere un planteamiento de valores que permitan una transformación integral y cultural, y continua, disculpa. Continuamos, doctora, por favor. Narci, ¿continúas? Por Eh, si seguimos ya con el último libro de Rigoberto Pupo, mm, presentación pues que tenía que hacer nuestra compañera Rosalba, pero pues la vamos a hacer entre las dos, sobre imagen, método y verdad, hacia una visión hermenéutica completa. La verdad es más que conocimiento, es saber, es praxis, valor y comunicación. Lo esencial ha de ser reivindicar la imagen, la metáfora y la imaginación como formas válidas de acceso a la verdad. Me regala la siguiente, doctora, por favor. Dice, el problema de la verdad. La verdad ha sido reducida al conocimiento lógico científico. Algunas visiones dominantes han sido el racionalismo, el empirismo y el cientificismo, haciendo una crítica al paradigma logicista, porque este paradigma es estrecho, cerrado y excluyente. Así como muchas veces pues nos tuvieron en, en nuestra historia, ¿no? Donde nos colocaron la religión como una manera de podernos dominar para que evitemos así como expresar nuestro pensamiento y regirnos a lo que un grupo de personas se pues quería o se beneficiaba. El saber como integración compleja. El saber es igual a un conocimiento, más valor, más praxis, más comunicación. La verdad no se capta solo con la lógica, sino también con la intuición y el lenguaje poético. Me regala la siguiente. La imagen e imaginación. La imagen como puente entre lo visible y lo invisible. La imagen pone ante los ojos del cuerpo lo que solo es visible con los ojos del alma. La imagen es creadora de realidad, no solo reproductora. Me regala la siguiente, doctor. La metáfora como método. La metáfora no es un adorno, es pensamiento vivo. Une lo concreto con lo abstracto. La filosofía es ciencia, es arte y es educación. También usan metáforas, aunque lo disimulen. Sigue, compañera, por favor. Gracias, Narci. El camino poético hacia la verdad. Em, bueno, allí el autor Rigoberto nos manifiesta que frente a la obtención de un conocimiento, usamos también este lenguaje tropológico que no solamente, digamos, se da en la literatura, sino que también pues está inmerso en nuestras acciones. Es un proceso constructivo de la verdad. Bueno, entre ello está, en ese lenguaje topológico están pues las metáforas, las imágenes y los símbolos. Es una forma legítima, sí, de construir conocimiento. Mm, aquí tenemos como autores de pronto de esa, que usan estos conceptos o usan estos procesos, y está Alejo Carpentier, Lezama Lima y Martí. Ejemplos de lo real maravilloso como vía de verdad. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, muy bien. Con respecto igualmente a ese lenguaje tropológico,
frente al desarrollo del conocimiento, el autor destaca unas ideas importantes y es que primero, pues él funda la analogía, se funda la analogía en las esencias y no en las apariencias. Em, Se muestran los opuestos, los contrarios como unitarios. Se desarrolla el principio de concatenación universal de los fenómenos y se afirma la unidad del mundo en su diversidad. Bueno, muy bien. Aquí frente a la verdad como proceso intersubjetivo, entonces se construye en diálogo en un proceso, en una comunidad, en consenso. La verdad se da en esa verdad de procesos intersubjetivos, perdón, se integra conocimiento, valor y praxis. Es el resultado del pensamiento, de los sentimientos, de los deseos, de esa interacción del sujeto con el objeto, en donde se produce efectivamente cada uno de esos procesos. Mm, esa verdad no es un hallazgo solitario, sino una creación colectiva y situada. Seguimos, doctora, por favor. Implicaciones para la educación. Esta debe ser superar el método transmisivo, valorar la sensibilidad. Realmente los autores a los que hicimos lectura, de las lecturas que realizamos para esta sesión, hacen como hincapié en eso, ¿no? La sensibilidad, en tener como esa capacidad de observar a detalle, de estar como en el lugar del otro o en las situaciones del otro o sí, de las circunstancias que se estén presentando, manifestando. Entonces, tenemos esos retos en el campo educativo, que es precisamente superar ese método transmisivo, valorar esa sensibilidad, la utopía, la imaginación, integrar la vida, la escuela y los trabajos sin autoritarismos. Siguiente, doctora, por favor. El saber en tiempos de globalización frente a la deshumanización tecnológica. Apostar por un saber sensible y complejo. Recuperar la belleza, la bondad y la justicia. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, por último, esta frase que dice, los caminos poéticos del lenguaje son iluminadores porque alumbran con luz de estrellas el proceso constructivo de la verdad. Ya, gracias, doctora. Gracias, compañeros, por escucharnos. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Narcisa. Y bueno, tenemos comentarios, preguntas para el tercer grupo. Bueno, entonces vamos a proceder con la ponencia que nos compartió Carmen. Otra vez, si se corta la sesión, por favor, volveremos a ingresar con el mismo enlace. Ok. Estoy compartiendo. Un momento, por favor. Ups, perdón. Ya subí la ponencia de Carmen a nuestro chat del grupo. Aquí está. Descargándose. Vamos a ver si de pronto ya lo tengo en archivos descargados. Mira eso. Ok.
Ahí está. Parece que aquí está estancando el sonido. ¿Alguien de nuestro compañero podría, por favor, mirar si el archivo se descargó correctamente en el chat del grupo? Ya Ya mira, miramos. Muchas gracias. Voy a cerrar y abrirlo nuevamente. En los celulares sí se escucha, es que debe ser porque está poquito pesado. Celular no se escucha. Celular no, voy a ver si en el computador. estoy hasta ahora descargándolo. Ok, Yo lo descargué en el computador, en el celular, pero no se oye en el celu. Se ve la presentación en diapositiva. ok. Es que se Incluso, ven apenas las diapositivas de PowerPoint. sí, en el celular, en el computador hasta ahora está en proceso de descarga. En La- mi computador, porque yo descargué en el computador y se ven Buenos así como días su merced para está todas y todos. presentando. Mira, aquí ya está sonando. Así Listo. por ahí ya escuché una En voz. unos Ya veo. minutos se nos va a cortar la sesión, entonces volveremos a reunir. Mientras tanto, voy a activarlo por acá. Perfecto. Por favor, déjeme saber si suena bien y si se ven las pantallas. En esta segunda clase vamos a abordar el tema de Sí, los se escucha textos bien, se ve de bien. interdisciplina. Gracias. Ups. Buenos días para todas y todos. En esta segunda clase vamos a abordar el tema de los textos de interdisciplina, complejidad, educación y transdisciplinariedad. Muy, muy interesantes, muy enriquecedores los dos textos. Traté de organizarlo en las dos Yo creo que nos toca así. partes. En la primera Sí pasa instancia muy lento tenemos todo. el de interdisciplinariedad en sistemas complejos. Sí quiero retomar lo que es la interdisciplinariedad antes de llegar a sistemas complejos, porque a mí me parece relevante que como aclarar esa parte. Por interdisciplinariedad tenemos entendido, sí, es el consenso de varias disciplinas con un mismo objetivo, aunque no necesariamente siempre se da esto, ya que la interdisciplinariedad tiene diferentes niveles, diferentes articulaciones.
Cuando convergen varias disciplinas en un mismo proyecto con un mismo objetivo, es muy interesante que a eso es lo que va a llegar luego con sistemas complejos. Porque si bien son esos, en el sistemas complejos son los componentes individuales, ¿cierto? Que interactúan entre sí para modificar al final su estado inicial. También se toma, y es como más usualmente se trabaja la interdisciplinariedad, desde voy a realizar un proyecto y yo necesito de una estadística, de una persona que trabaje la estadística. Entonces me puedo apoyar en esta persona, hace lo de la estadística y hasta ahí queda. Ya sigo yo el proyecto. Otro nivel es el conceptual, que lo veíamos en el texto cuando él explicaba lo de la matemática. Voy a desarrollar un proyecto en química, me apoyo, ¿cierto? Ahí sería el conceptual, me apoyo en los conceptos o en los contenidos. Otro factor puede ser el instrumental. Voy a hacer un test de comprensión de lectura, un test a nivel psicológico. Entonces me apoyo con un especialista de esta rama de lo de los test y ya decimos que es un trabajo interdisciplinario. Ahora bien, cuando hablamos de la interdisciplinariedad en sistemas complejos, este trasciende estas otras formas de hacer la interdisciplinariedad, y eso ya lo habíamos visto con Rolando García cuando él explicaba que esos trabajos interdisciplinares, agrupaban varias disciplinas con sus diferentes conocimientos, pero estos trabajos se realizan desde el inicio. Se piensa la problemática, se establece un mismo lenguaje, se establecen objetivos en común, se diseñan en contexto. En muchos casos acuden a la comunidad para escuchar también la postura de la comunidad, para conocer sus puntos de vista, y son los trabajos interdisciplinares que son muy buenos, pero a mi manera de comprender, a mi manera de ver, no tienen en cuenta tanto esa parte ontológica del ser, no llegan a trascender ese más allá de las percepciones intersubjetivas, ¿cierto? No se aborda eso, que sí lo vemos en el trabajo transdisciplinar. Uno dice, por eso se confunde a veces la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, porque uno dice, bueno, pero se está diseñando un proyecto, se están haciendo los objetivos en consenso, se están viendo las problemáticas de manera integral, pero la parte que descuida la interdisciplinariedad para mí es eso. Ya me corregirán si no es así. Y en los sistemas complejos también se mira como procesos dinámicos, se fomenta esa integración del conocimiento, y bueno, ya lo otro. Compañeros, propongo que vamos a salir de la sesión y nos volveremos a conectar para ver las siguientes diapositivas. Ok. Bueno, doctora, listo. Perfecto, gracias.